¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por ese compromiso que usted tiene todos los domingos al ser las 8 de la noche con la política con P mayúscula aquí en Noche sin Tregua, programa que también en forma simultánea transmitimos a través de nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a hablar de economía, aunque el invitado que tenemos tiene diferentes campos de expertise que podríamos aprovecharlo para otros temas, pero vamos a concentrarnos en la economía. Hoy tenemos al doctor en economía y abogado, don Fernando Naranjo Villalobos. Con él vamos a hablar de la situación económica de nuestro país. Don Fernando, primero, qué honor, y segundo, agradecerle su presencia acá en nuestro programa. Muy buenas noches, Claudio, y muy buenas noches a todas las personas que nos están oyendo y viendo. Me da muchísimo gusto estar en este interesante programa. Eso es lo que va a ser más que interesante. Ya regresamos. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y vamos al tema. Don Fernando Naranjo, usted tiene una vasta, no solamente lo recuerdo como gerente del Banco Nacional, lo recuerdo como canciller, como presidente de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, como exministro de Hacienda. O sea, puedo seguir yo aquí, pero se nos iría seguro todo el programa diciendo por dónde ha pasado don Fernando Naranjo. Pero en el tema económico, antes de ir al detalle, ¿cuál es el panorama? Con toda esa expertise, con el conocimiento fácil de los últimos 50, 60 años de nuestra economía, ¿cuál es el panorama que don Fernando Naranjo le ve a la actualidad económica de nuestro país? Antes déjeme contarle, complementar el currículum que usted estaba mencionando, Claudio. Claro, el programa es suyo. Porque la gente me pregunta, ¿y a dónde disfrutaste más de estar trabajando? La Cancillería, Ministerio de Hacienda, el Seguro Social, el Banco Nacional. Les digo, no. Fue cuando fui presidente de la Comisión de Selecciones de Fútbol y fuimos al Campeonato Mundial de Corea-Japón. Sí, cierto. Así que tengo también mi paso por el fútbol. Me había olvidado ese gran detalle. Sí.
Muy bien. Mire, vamos a ver. Vamos a tratar de hacer un balance de a dónde estamos. Primero, yo creo que ha sido importante este saneamiento fiscal que se ha dado a partir de la reforma hacendaria que se aprobó en diciembre del 2018. Definitivamente el déficit que era muy alto, o sea, la falta de financiamiento del gasto público era muy alta, había que endeudarse mucho, una deuda pública muy grande, un crecimiento casi desorbitado del gasto público, especialmente en gastos corrientes. Y bueno, por fortuna tuvimos un gobierno muy responsable en ese campo, el gobierno de Carlos Alvarado y un equipo económico que hay que destacar. Tomó la decisión de hacer una reforma que era urgente y necesaria para el país en ese Que entonces. se ha postergado en gobiernos anteriores, ¿verdad? Tanto en el de Don Sí, Abel como en el de doña Laura Chinchilla, se había postergado esa reforma. y recuerda, Claudio, que en tiempos de Laura se aprobó una Sí, reforma, pero se vino la cayó sala esa la cuarta. constitucional y, bueno, por razones formales se trajo abajo la reforma y el último año ella dijo, no, en el último año de gobierno no voy a estar yo en el medio de una reforma Y en el gobierno tributaria. de Luis Guillermo Solís no se hizo nada al En respecto. el de Luis Guillermo no pasó nada en ese Ujú. campo. Y también tuvo la fortuna el gobierno de Carlos Alvarado, que había una oposición muy responsable, ¿verdad? Y Ujú. vos sabés que realmente aquí hubo un consenso entre el gobierno y las facciones mayoritarias de oposición en que había que aprobar esa reforma. Y se aprueba esa reforma que nos permite sanear bastante la hacienda pública. Y en el gobierno de Carlos también, digamos, y pongámoslo en positivo, se aprueba un convenio con el Fondo Monetario Internacional que nos ha monitoreado y nos ha dado acceso a muchos recursos externos que ahora hay que calificarlos las Correcto. cosas buenas o las cosas que no son tan buenas de ese financiamiento externo. Entonces tenemos una situación fiscal hoy bastante mejor que la que teníamos en el año 18. Eh, Estás exagerando un poco mi experiencia como analista económico. Bueno, sí, son como 45 años, Claudio, de estar dedicado a hacer análisis económico de Costa Rica y de todo Desde la Universidad de Centroamérica. Costa Rica. ¿Cómo? Desde la Universidad Desde de la Costa universidad, Rica. y yo fui director del Instituto de Exactamente. Investigaciones Económicas en 2 ocasiones. Bueno, pero si a mí me preguntan hoy, ¿cómo ve usted la situación en estos momentos, en el año 2024? Yo tengo que ser muy honesto y decir, yo veo la situación hoy más complicada que en el año 18. No en el campo fiscal, Ujú. en el, digamos en ese entonces, en el 18, vi un gobierno con mucha claridad de lo que tenía que hacer y vi una oposición que estaba también muy clara que había que hacer una serie de reformas. Hoy, si usted me pregunta cuál es la política económica del gobierno, Claudio, yo con toda sinceridad tengo que decir, no sé. Y mire, yo tengo en mi oficina de consultoría económica muchos clientes extranjeros, internacionales, agencias, bancos en el exterior, y con mucha frecuencia me preguntan, díganos, don Fernando, las 5 medidas más importantes que el gobierno va a impulsar en el campo económico. Y les tengo que decir con toda sinceridad, no sé. Ujú. Porque hubo intentos, la ruta del arroz, rebajarle el precio a las medicinas, eh, pero no pasó nada. Y más bien todo lo contrario que sabemos, ¿verdad? No solo no Sí. se bajó el precio de las medicinas, sino que son más caras hoy en día. La ruta del arroz fue un fracaso, ¿verdad? Como todos sabemos, y más bien generó ganancias muy grandes para algunas personas y empresas. Y yo siento que el problema es bien delicado. Hemos abandonado mucho todo el gasto social. Hemos Eso me abandonado. preocupa a mí muchísimo. Sí, claro, y ahora podemos comentar un Porque es poco sobre eso. una olla de presión. Sin duda, hemos abandonado todas las obras de infraestructura que venían más o menos caminando bien, Sí, pasamos bien de un 20 o diseñadas, 15% de inversión en eso a un 6% apenas hoy en día. demasiado bajo. Eso, Ujú. en estos momentos debe ser de los países en el mundo que menos se está En invirtiendo en infraestructura. infraestructura. Tenemos el crecimiento más bajo que yo me recuerde de un sector que era hasta hace pocos años el sector más grande de la economía de Costa Rica.
que es el sector de la educación y la salud. El año pasado prácticamente, los últimos 2 años prácticamente no ha crecido, Claudio. Hemos crecido en otros campos, las zonas francas, la exportación de servicios, turismo, pero el sector de educación y de salud, que es clave para el desarrollo de cualquier país. He tirado porque la otra parte de ese desarrollo que promovimos nosotros desde hace muchas décadas era seguridad, era un trípode. Y ahora estamos padeciendo el problema de seguridad también. Entonces yo veo carencias muy grandes y no veo una política económica definida y clara para enfrentar algunos de los retos que hoy en día tenemos. Y a mí me preocupa mucho. Acabas de mencionar que el campo social es una olla de presión, pero yo siento, mire, lo que estamos viviendo en el sector cafetalero es otra olla de presión. Exactamente. A mediano plazo lo que vamos a vivir en turismo es otra olla de presión. En fin, hay muchas ollas de presión funcionando, Claudio, y me preocupan porque yo no veo un gobierno decidido y claro y preparado para hacer cosas, para decir y hablar mucho, ¿verdad? Buena retórica. Pero ¿cuánto de eso se va a concretar en los próximos años? Yo sinceramente no lo veo. Sí. Y lo digo con toda objetividad, Claudio, valorando lo que ha pasado en estos 2 años de la administración actual. ¿Cuál es el balance? Es que es muy poco, es muy pobre lo que se ha hecho. No nos ha ido mal en el campo económico, pero por una serie de factores, y ahora los comentamos, básicamente externos, no porque se hayan hecho cosas positivamente aquí en el plano doméstico. Varias cosas en lo que usted acaba de decirnos. Primero, sorprende porque la apuesta que muchos costarricenses hicieron al presidente actual, Rodrigo Chávez, era porque era un economista. Esa fue inclusive la venta que se hizo en su campaña. El segundo tema que usted nos dice que usted no puede dar 5 lineamientos de la política económica de este gobierno. Pero cada vez que el presidente o el ministro de Hacienda hacen pronunciamientos, hablan de la macroeconomía costarricense que está muy bien, que está muy sana, que vamos mejorando. Hay temas como el empleo, que un día de estos me hacía mucha gracia con un colega suyo, don Francisco Esquivel, que fuera viceministro de Planificación, que decía que él no sabía, haciéndole una crítica a la economía actual de Costa Rica, que él no sabía si era que habían cambiado las premisas y los principios de la economía, pero que él no entendía cómo se habla de un crecimiento de la economía si no se está generando empleo, que eso era antes una premisa fundamental para poder valorar el crecimiento de una economía. Pero Fernando, lo que usted nos dice no contradice ese discurso que con frecuencia sale desde el Poder Ejecutivo de que marchamos muy bien económicamente. Bueno, vamos a ver. El año pasado, si usted mide el crecimiento de la producción interna, fue, según el Banco Central, 5.1%. Eso es una tasa alta y muy buena. Don Eduardo Lizano diría, para que este país resuelva sus problemas sociales tiene que crecer mínimo 5% por año. Digamos, estábamos en el mínimo. Pero fueron factores coyunturales. Pero ya que dicen ustedes siempre es el 7%. Bueno, ¿verdad? De 5 para arriba. Sí, sí. 5,5, 6, ojalá hemos crecido algunos años 7, 8%, pero por razones muy especiales. Ahora, ese crecimiento también está muy relacionado, nada más se lo dejo para no interrumpirlo más. Ese crecimiento está muy relacionado también en relación a la caída que tuvimos por el tema del COVID. Bueno, no tanto el año pasado, pero sí en el año 22 hubo un efecto, y el 21 también un efecto rebote de la crisis del COVID, ¿verdad? Del año 20 y todavía que nos afectó en el 21. Pero crecimos tanto por varios factores. Primero, la economía de Estados Unidos creció mucho más de lo que se había previsto. Un año atrás, Claudio, se hablaba que la economía norteamericana iba a entrar en recesión. Sí, lo recuerdo. Al final del año estaba creciendo alrededor del 3%. Eso favoreció mucho el ingreso de turistas norteamericanos. Eso favoreció en alguna medida más inversiones extranjeras directas en Costa Rica. Hubo más exportaciones, sin la menor duda, especialmente de las zonas francas. Pero eso es un factor muy coyuntural, ¿verdad? Que no lo estamos viendo ahora. Inclusive, nuestro Banco Central está estimando que este año vamos a crecer menos del 4%. O sea, de crecer 5.1 el año pasado, ahora vamos a crecer menos del 4%.
e inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos otros organismos internacionales creen que vamos a crecer como 3,5, 3,7, bastante menos que el año pasado. Y usted tocó un tema que es de la mayor importancia. Uno no debe ver tanto los crecimientos de la producción como debe ver la generación de empleo. Y tenemos 2 años que el país está perdiendo empleos. Y no es sorpresivo eso, Claudio, que las cifras indiquen eso, porque realmente, mire, yo que estoy en contacto con muchas empresas grandes, pequeñas, pequeñitas algunas, eh, cuando una persona se retira hoy en día no se sustituye. Correcto. Se pensiona un funcionario, no se sustituye. Bueno, y esta economía o cualquier sociedad, Claudio, si no se genera empleo, ¿para dónde va? Si esa es la fuente, digamos, del bienestar económico de las familias, tener un empleo sano, un Sí, empleo permanente. Cuando hablamos de derechos humanos debería ser una de las grandes prioridades. Claro, es decir, antes, y yo creo que este es un tema bien controversial, y me van a criticar seguro algunos colegas economistas que son muy ortodoxos, antes de pensar en la estabilidad interna y externa, como dicen ellos, hay que pensar en el bienestar de la familia costarricense, si ese es el punto más importante. La primera clase de economía que yo enseñaba en la Universidad de Costa Rica, y por 36 años anduve enseñando lo mismo, es la economía existe para aumentar el bienestar de las personas y de las familias. Ese es el propósito más importante de la economía. Pero yo tengo muchos colegas que se olvidan de eso, ¿verdad? O no aprendieron la lección cuando fueron alumnos míos, Claudio. Hay ortodoxos, como dice usted ahorita, de economistas, que podrían criticarlo, pero también podría haber otros que criticarían eso que usted está planteando desde la perspectiva de que aquella reforma del 2018 no tenía esa cara humana, que usted ahora lavaba ese paquete fiscal que se aprobó en aquella época, que no tenía ese rostro humano y que no se estaba preocupando por el desarrollo social, o por lo menos por cuidar lo que teníamos hasta la fecha en lo social, que más bien se estaba castigando. Bueno, digamos, por cierto, vean, en estos días pasados vi unas declaraciones del presidente Carlos Alvarado que a mí me llamaron la atención, porque el presidente dijo lo que es correcto. Cuando se aprueba la regla fiscal limitando el crecimiento del gasto, implícitamente había un mandato a los gobiernos de que había que cambiar el gasto, no seguir gastando lo mismo, sino priorizar el gasto. Y desde la reforma del 18, yo no he visto ni siquiera el de Carlos Alvarado y menos este gobierno que haya hecho un cambio en la estructura del gasto. Vea usted los presupuestos. Los presupuestos se van aprobando el año siguiente prácticamente el mismo del año anterior más un pequeño ajuste. Entonces, ahí tiene él razón. Tiene razón, pero también pecó como el actual gobierno. Sí, igual, yo lo en el 2018 y el gobierno de él se acaba en el 22 y no vimos ningún cambio en esa inversión social que hoy él, como expresidente, reclama al actual gobierno. Sí, no, yo menciono que él está en lo correcto, es decir, la regla fiscal no obligaba a recortar los gastos sociales, eso no es cierto. Obligaba a los gobiernos a recortar gastos superfluos, a cerrar instituciones públicas que ya no juegan ningún papel en la vida económica y social de este país y política de este país, y a reorientar los recursos a las verdaderas prioridades que tiene este país. Más infraestructura, más gasto social, y eso no se ha hecho. En esas instituciones que usted dice que debían cerrarse porque ya no juegan ningún papel, es posible que hayan varias, pero uno lo que ve es la intención, no de cerrar, sino de vender, por ejemplo, FANAL, de vender el Banco de Costa Rica, y en algún momento se ha hablado hasta del INS, por donde usted pasó, si no me equivoco, también. ¿Usted no estuvo en el INS en alguna ocasión? ¿El qué? Por el Instituto Nacional de Seguros. Usted también estuvo por ahí, ¿no es cierto? No, en el INS no. Ok, pero una de las pocas en que no estaba. pero en esas tres instituciones que se han nombrado en ocasiones, y son instituciones exitosas, no es como en aquellos tiempos, después del gobierno de Daniel Oduber, que se empezaron a cerrar varias instituciones porque no eran exitosas. En este caso, hoy se quiere vender lo exitoso, y no vimos nada de cerrar aquello que no está dando resultados hoy por hoy. Hay una contradicción también ahí. Definitivamente, yo siento, yo no veo ninguna razón importante
de lo de la venta del Banco de Costa Rica, y si quiere más adelante lo tocamos. Ujú. Fanal, bueno, ahí puede haber una discusión, pero sí era muy urgente disminuir el tamaño de algunas instituciones que ya no juegan prácticamente ningún papel y que nos están costando mucho dinero a los costarricenses. Cuando Ujú. pagamos impuestos estamos financiando, digamos, ese ¿Se le viene exceso de instituciones. algún nombre a la mente ahorita de esas? Eh, mejor dejémoslo así para no Para no pelearnos, promover. ¿verdad? Porque ya yo veo ahí un título. Fernando Naranjo propone cerrar Vender. tal, ¿va? Don Fernando, en esto, antes de ahora podemos hablar un poquito más del Banco de Costa Rica porque me interesa más por su experiencia en el Banco Nacional y por lo que representa también, era socio en VIXA, inclusive del Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. Pero antes de eso, cuando usted habla de toda la economía, hay un tema que a mí me viene preocupando, porque todo lo que usted nos planteó de la economía ahora y su gran preocupación, que inclusive llama la atención de que usted ve un panorama más difícil del que se veía en el 2018 en el actual gobierno, tanto en lo macro como en lo microeconómico. Me viene a la mente un reportaje que hace algunos días vi, que nos decía que éramos una economía jaguar. Entonces, ese artículo que salió, que el mismo presidente de la República en una conferencia de prensa lo alabó, desde la perspectiva de lo que usted nos está proponiendo, nos está diciendo que no llega ni a un felino, ni a un gatito casero, ¿verdad? ¿Y cómo se nos califica como una economía jaguar dentro del marco de lo que usted nos está planteando? ¿Quién hace esas calificaciones? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional también en algunas ocasiones, no sé si el Banco Mundial también, alaba esa macroeconomía costarricense y a lo interno los costarricenses sentimos que la economía no camina, por lo menos para los sectores más humildes y la sociedad en general, en clase media y clase baja? Vea, Claudio, primero, conozco muy bien al grupo que escribió ese reporte. Desde Lo economía conozco muy jaguar. bien. Ujú. E inclusive el jefe de quien escribió ese reporte es buen amigo mío, es un Ujú. peruano. Y yo creo que él pensó hacerle un gran beneficio al país, pero yo creo que nos está haciendo un daño. Ujú. Yo escribí una columnita hace unas semanas que decía un jaguar con demasiadas manchas, Ujú. ¿verdad? Y precisamente eso fue el mensaje. Sí, si usted analiza las cifras del año pasado, ya las analizamos muy rápidamente, fueron muy positivas, pero hay muchas deficiencias que ya las comentamos y esas son las manchas que tiene ese jaguar. No digamos que es un jaguar en peligro de extinción, Ujú. pero no llegamos realmente, sinceramente, Sería más que vea. un jaguar, un dálmata. Y, y sé que muchos colegas han hablado de esto, es decir, compararnos con los Con los tigres tigres asiáticos. asiáticos no tiene absolutamente ningún sentido. Primero, estos países se desarrollaron por una gran inversión en educación, una gran inversión en salud, una gran inversión en Un infraestructura crecimiento que era un que 4%. nosotros no la tenemos. Y dígame, ¿cuál de estos países en Asia se desarrolló con una apreciación de sus monedas del 20, más del 20%? Ninguno. Ninguno, Claudio. Si eso es otro problema que no sé si No, ya usted quiere venimos, lo a ese tocamos. ya venimos, ese está calientito porque vamos a ver el tema del dólar. Para los ciudadanos comunes y corrientes, cuando salimos al supermercado, esperaríamos que cuando el dólar baja, si vamos a comprar algún producto importado, vamos a encontrar más barato. Ni siquiera el arroz, que es un producto que se desarrollaba a nivel interno y que nos dijeron que iba a ser más barato y está saliendo igual con la caída del dólar. Lo único que sentimos a veces que baja, pero porque existe Recope y porque existe la ARECEP y porque existe una fórmula, es la gasolina cuando baja el dólar. De ahí en adelante, Costa Rica sigue siendo un país muy caro. No hay relación. Aquí le pregunta al ciudadano, el politólogo, ¿hay alguna relación cuando el dólar baja para que mejoren las condiciones económicas, para que se abarate el país? ¿O el efecto es más bien que se va a encarecer el país? Claudio, vean, es que de nuevo, mire, usted tiene un buen producto aquí importado, Un vino. un vino, Sí. y yo no he visto que haya ninguna disminución en el precio de los Nada. vinos, ¿verdad? Dígamelo a mí. Sí. Vea, pero sinceramente hay mucha confusión en esto. El gobierno se vanagloria de que bajaron la inflación
y que ya tenemos 10 meses de tener una inflación negativa. Pero eso no es ningún signo positivo, ¿verdad? En aquellos cursos de principios de economía, y recuerdo a Carlos Manuel Castillo dándome ese curso, las alarmas de una inflación exagerada eran tan rojas como las alarmas de una deflación. Así es. Y hoy aquí la deflación aplaude. Así es. Vea, Claudio, eso no es para vanagloriarse. Dígame, ¿qué país en el mundo, y digo en el mundo, ha tenido 10 meses seguidos de una inflación negativa, sin entrar en una crisis, ¿verdad? Y puede ser que en una crisis X de un país haya habido meses de deflación. Entonces, esto es un fenómeno muy extraño que está ligado precisamente con la caída en el tipo de cambio. Y sin entendernos mucho, porque no sé si usted más adelante lo quiere tocar, pero déjeme decir, este tipo de cambio en Costa Rica cae por el alto endeudamiento externo, principalmente del gobierno, ¿verdad? Porque ha habido una afluencia excesiva de recursos. Y le voy a mencionar algo que yo sé que amigos de la Asamblea Legislativa, bueno, no son muchos, pero sí tengo algunos amigos en la Asamblea Legislativa, se van a resentir conmigo. Y la complacencia de la Asamblea Legislativa en aprobar ilimitadamente unas emisiones de los llamados eurobonos sin ningún control de nada, ¿verdad? Y eso es lo que está afectando el tipo de cambio y llevándonos a que esta economía, vea, le voy a dar una cifra. Hoy, la economía doméstica, o sea, saquemos zona franca, porque ese es otro mundo diferente, ¿verdad? La economía doméstica, que es el 86% de la producción nacional, está creciendo menos del 3%, ¿verdad? Ni siquiera lo que yo le dije, a 3,5 o 3,7, está creciendo menos que eso, ¿verdad? Y eso es consecuencia en un alto grado de la caída del tipo de cambio. Si yo cojo los últimos 5 trimestres, las exportaciones de esa economía doméstica al exterior, ¿sabe cuánto han crecido? Cero. Y nadie habla de eso. El crecimiento de las exportaciones son las zonas francas. Eso no hay la menor duda. Es el turismo, ¿verdad? Que se creció bastante bien el año pasado. Pero la economía doméstica, los productores agrícolas, los productores de café, los exportadores de piña, los empresarios industriales exportando al mercado centroamericano, simplemente esa economía en exportaciones no ha crecido nada en 5 trimestres. Hay una frase que dijo usted en la Asamblea Legislativa y que yo la guardé cuando fue a una comparecencia que lo invitaron. Caramba, va a cuidarme bastante de lo que digo. No, dice que ve similitudes con créditos adquiridos en los años 70 para mantener el tipo de cambio artificialmente bajo y que eso se dio antes de la crisis de los años 80. Y le aclaro a los que nos están viendo, porque mucha gente lo liga a usted porque así ha sido su vida política con Liberación Nacional. Pero usted dice adquiridos en los 70. En los 70 los gobiernos fueron de Liberación Nacional. Don José Figueres Ferrer y don Daniel Oduber. Y la crisis se da en los 80 en el gobierno de don Rodrigo Carazo. Cuando antes los créditos del Ejecutivo no tenían que pasar por la Asamblea Legislativa y en algún momento se consideró que eso era un error, que había que controlar el Poder Ejecutivo para que no cayera en esa tentación de estar pidiendo dinero y endeudando al país. Bueno, hoy en día, a esos diputados que ustedes llaman la atención, están casi que estamos en esa situación de cuando no había que pedirle permiso a nadie, sino que se aprobaban los créditos a tontas y a locas. Estamos saturados de dólares y usted nos dice que eso es uno de los temas fundamentales para que haya una caída del valor del dólar con el colón. Pero hay que agregarle algo más que he oído muchos colegas suyos decir, que es que desde afuera esos capitales golondrinas vienen a comprar, a invertir su dinero en colones, a cambiar esos dólares en colones porque el interés en colones está muy alto y entonces ingresan más dólares. Hágame una explicación para que todos podamos comprender eso que está sucediendo, que pareciera que no tiene ninguna lógica. Bueno, primero, un pequeño comentario sobre lo que dije en la Asamblea Legislativa. Efectivamente, yo le dije a los diputados que muy amablemente me invitaron hace pocas semanas, que a mí me preocupaba mucho la similitud en algunos campos del problema que tuvimos a finales de los años 70 y que nos condujo a la crisis.
en aquel entonces el país se endeudó mucho y fue principalmente el Banco Central, Claudio, se endeudó mucho para mantener el tipo de cambio fijo, 8.60, ¿verdad? Ahora el gobierno está feliz porque el tipo de cambio cayó 20 y resto por ciento, ¿verdad? En los últimos 2 años, ¿verdad? Menos de 2 años. Y están felices. Y es el mismo fenómeno. Es gracias al endeudamiento excesivo del exterior. Que dicho sea de paso, y se lo he dicho con toda sinceridad a amigos que tengo en instituciones multilaterales, que a mí me parecen que han sido excesivamente complacientes con el gobierno. Porque ese endeudamiento, Claudio, es para financiar salarios, gastos corrientes del Pero gobierno. ¿dónde están los diputados? Nos habían dicho que eso era para pagar préstamos que estaban con un interés muy alto, para pagarlos con un interés muy bajo, porque nos decían, y eso desde viene del gobiernos anteriores, incluyendo el de Carlos Alvarado, de que la mayoría de los recursos hacendarios se nos iban pagando altísimos intereses por créditos externos y que había que bajar esos costos. Pero por lo que usted me está diciendo y lo acaba de terminar diciendo, entonces los dineros no fueron acreditados tal y como en algún momento hasta los mismos diputados dijeron, que era para pagar deuda cara con deuda barata. Hay dos cosas que se dijeron en ese entonces, Claudio, que no ocurrieron, ¿verdad? Primero, lo que usted dice, que ese endeudamiento en eurobonos, como los llaman algunos, bonos colocados en los mercados internacionales, que es correctamente como debe llamarse, no se están utilizando para pagar deudas en el exterior, se están utilizando para pagar gastos corrientes del gobierno. Y ahí están las cifras, ¿verdad? Es decir, es un asunto claramente, estoy seguro que ni el Explíquele a los ministro de ciudadanos Hacienda qué son puede los decir que gastos eso no sea cierto. Explíquenle a los que nos ven cuáles son los gastos corrientes. ¿Qué se llama Básicamente gastos los gastos, salarios, pensiones, los gastos de operación de los ministerios, de las instituciones públicas, esos son básicamente. Pero eso no se puede dejar de pagar. No se pueden dejar de pagar, pero vea, el gobierno está haciendo lo que un empresario saldría a decir, mire, vean, qué maravilloso, el saldo que tengo en caja aumentó con una deuda de un banco. Sí, claro. ¿De qué le sirve? Bueno, aquí es serio, porque esos préstamos no son gratis, ¿verdad? Entonces Hay que pagarlos. Viene la pregunta del economista. Entonces, los ingresos que estamos teniendo en el cobro de impuestos y demás no están siendo suficientemente una buena cantidad o no están siendo bien cobrados para poder salir adelante con esos compromisos del Estado costarricense sin necesidad de utilizar los créditos para esos gastos corrientes. No, bueno, ese es otro tema, Claudio. Bueno, si estamos cobrando o no estamos cobrando, o si todos los costarricenses estamos pagando lo que deberíamos pagar de impuestos, digamos, pero yo lo que digo es, aquí hubo una complacencia de la Asamblea Legislativa, hubo una complacencia de los organismos internacionales en financiar gastos que no aumentan la eficiencia del Estado costarricense, no aumentan la productividad de las empresas privadas. Entonces es muy lamentable porque esos recursos hay que pagarlos en el futuro. Ahora, usted me hizo una pregunta muy importante, ¿verdad? Y es el tema de las capitales golondrinas. Vea, y esto es un tema, es muy técnico y voy a tratar de explicarlo en 2 minutos de la manera más sencilla. El año pasado, las tasas de interés, por cierto, eso me faltó, y no se cumplió, que era pagar deudas caras por deudas baratas. No, señor, estamos al revés, pagando deudas que tenían tasas más bajas, ahora más altas. Y lo que hoy en día el Estado costarricense o el gobierno costarricense está pagando de intereses ha aumentado considerablemente con relación al Producto Interno Bruto. Eso le da la razón a su temor de que estamos peor que en el 2018. Perdón, en la Asamblea Legislativa, ya que usted lo mencionó, igualmente se lo dije, esto que estoy comentando aquí, igualmente se lo comenté a los diputados. Pero vean qué interesante. El año pasado, el Ministerio de Hacienda pagaba tasas de interés de los bonos denominados en colones, 7,5, hasta en algún momento 8%. Cuando ya lo comentamos, el país tenía una inflación negativa. Doña Rocío Aguilar, exministra de Hacienda, que dijo en algún momento que ella había tenido como ministra de Hacienda que pagar tasas de interés obscenas, aquí se caería de espaldas, porque en términos reales esto ya son 3X. estamos pagando unas tasas que yo nunca las había visto en Costa Rica. Nadie habla de esto. ¿Cuáles son? Pero vea qué interesa. Esas
Sí, hay un 7-8%, pero con una inflación negativa. Ok. No es lo mismo que pagar 12% con una inflación de 4 o 5%, Ok. ¿verdad? Esa De es la acuerdo. gran diferencia. Pero vea qué fue lo que pasó. Hey, aquí hubo bancos internacionales y de nuevo, tal vez me reservo los nombres, aunque entre los colegas todos sabemos cuáles son, que trajeron recursos del exterior en dólares, los cambiaron en ese pseudomercado que tenemos, ¿verdad? Del tipo de cambio y los convirtieron a colones y compraron bonos. Si yo veo esos ingresos de capital, Claudio, y las ventas de bonos, son, bueno, lo que decimos nosotros los estadísticos, una correlación casi del 1, ¿verdad? Cada vez que venían ingresos, se colocaban bonos en colones, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que el país hizo, o el gobierno hizo, perdón, no el país, el gobierno hizo? Atraerse capitales del exterior que bajaron el tipo de cambio y para colocar bonos a tasas de interés muy altas. Y aquí hay un tema muy delicado, Claudio. Yo lo expresé también en la Asamblea Legislativa. Ahí están las actas. Mire, vea, estábamos pagando 7-7,5% en Costa Rica cuando los mercados internacionales las tasas de interés andaban en el 3-3,5%. O sea, estábamos pagando un subsidio. Y ese subsidio es un impuesto disfrazado. Porque a usted le va a tocar pagar, a mí no, pero a usted sí lo va a tocar pagar en los años futuros, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo espero que me alcance. Impuestos para pagar esos bonos, Claudio. Eso, y nadie lo ha hablado. Y esa es otra razón. Y vea qué interesante. Ahora tenemos una deuda externa, ¿Esos bonos son administrados por el Banco Central o por Hacienda? Ministerio de Hacienda. Ok. Ahora tenemos una deuda externa denominada en dólares, pero por primera vez, yo creo, en la historia de este país, tenemos una deuda externa denominada en colones. Ujú. Esos bonos que compraron organismos bancarios internacionales es una deuda que el país tiene con el exterior, Eso sería una pero ventaja en colones. eso sería una ventaja en relación a lo que nos pasó en el gobierno de Rodrigo Carazo, Bueno, que la deuda en era en ese dólares. entonces eran solo dólares. Sí. Ahora tenemos más diversificada la deuda porque tenemos deuda externa en dólares, que es la gran masa, y una deuda denominada en colones que tiene que ser contabilizada como deuda externa en el país porque la adquirieron no residentes de Costa Rica. Entonces, vea, otro temita que tampoco se ha discutido mucho, pero que es muy técnico, pero que es interesante que tal vez les quede la idea a las personas que nos están escuchando y viendo. Eh, Hoy en día tenemos una complicación mucho mayor de la que teníamos en el año 18. No teníamos estos problemas de estos deudas y capitales golondrinas que estuvieran viniendo a llegar a invertir en bonos en el gobierno, como lo hemos visto especialmente el último año. Es posible que este año eso no se va a dar, pero ya se dio y esos bonos tendremos que pagarlos en el futuro. Hace algunos días en redes, porque ahora hay que ponernos al hilo con las redes nosotros, ¿verdad? Salió un videito de un foro donde estaba el presidente del Banco Central, donde Rolando Araya le recrimina al presidente del Banco Central eh, la, la apreciación que ha tenido el colón con respecto al dólar. Pero hay una frase que me llamó la atención cuando Rolando le dice, usted está ahí, o sea, como presidente de la Junta Directiva del Banco Central, porque obedece, no porque conoce. ¿Por qué llamo la atención en esto? Se parte de la premisa que ciertamente el presidente de turno escoge al presidente de la Junta Directiva del Banco Central, pero está claro también en los estatutos del Banco Central que el Banco Central es autónomo, que el Banco Central toma sus decisiones sin la influencia política que puedan ejercer algunos actores, entre ellos el Poder Ejecutivo. ¿Qué tan cierta es esa autonomía del Banco Central? Te la digo porque no es la primera ocasión. Recuerdo que en algún momento a Rodrigo Cubero, quien era el presidente de la Junta Directiva del Banco Central, cuando el gobierno de Carlos Alvarado, aquí mismo, ahí donde estás sentado, le dije que me daba la impresión que en ocasiones él parecía más bien el ministro de Hacienda y no el presidente del Banco Central, que yo creía que era prudente mantener esa autonomía
y no tanta cercanía con las decisiones que promueve o a las que aspira el Poder Ejecutivo. Usted es el experto. ¿Hay problemas en esa autonomía o es importante esa muy buena relación entre lo que pretende el Poder Ejecutivo en política económica y la complacencia del Banco Central? Bueno, primero, Claudio, estemos muy claros. El Banco Central es parte del Estado costarricense y no es una isla. No es ¿Estamos de que acuerdo? tiene que estar por allá ajeno a todo lo demás. Que sí ha pasado legislación muy favorable para que el Banco Central sea más independiente, más autónomo. Eso es cierto y es bueno. Pero el Banco Central no puede actuar ajeno a lo que está pasando en el resto del país. Y si los miembros de la Junta Directiva y su presidente especialmente no se dan cuenta en lo que está pasando en el resto del país, están mal nombrados, ¿verdad? Están mal nombrados, porque sería un error terrible. Yo no puedo decir que ha habido injerencia porque realmente no me consta. Lo que sí oigo, que la gente dice que hey, ya no dicen Banco Central, dicen Banco de Zapote, jocosamente, ¿no? BZCR. Conociendo al presidente, que es una personalidad muy fuerte, ¿verdad? Bueno, a mí no me extraña que el presidente hoy en día tenga mucho más influencia que en el pasado. Pues Roger Madrigal es un técnico de muchos años en el Banco Central. Bueno, Roger Madrigal es un muy buen técnico, y yo lo conozco de muchos años, casi toda la vida profesional he conocido a Roger. Él es muy buen técnico, pero me parece que él no tiene ese manejo político que debe tener un presidente del Banco Central. Si yo comparo con un Carlos Manuel Castillo, que usted lo mencionó, o lo comparo con un Eduardo Lizano, Sí, pero que es Jorge más Guardia, que político, está ahí en la Junta Directiva, debería por lo es menos más asesorarlo. político que usted, Eduardo. Sí, así es. O un Guti, ¿verdad? Francisco de Paula Gutiérrez. Y hey, con todo respeto a ese Roger, él es muy buen técnico, pero estas otras personas, además de muy buenos técnicos, eran muy buenos políticos, ¿verdad? Unos más y otros Pero menos. sería injusto echarle toda la culpa a él porque vamos a ver, las decisiones que él tome son colegiadas y son 7 miembros de la Junta Directiva. La mayoría son Y colegiadas. entre esos decía yo que está ahí también Jorge Guardia, que fue presidente también de esa Junta Directiva y que conoce muy bien la economía de Costa Rica. Y Jorge y los demás aprueban lo que está sucediendo. Sí, eso es totalmente cierto. Es una responsabilidad compartida, Claudio. Y yo siento, y me da mucha pena porque varios miembros de la Junta Directiva del Banco Central son muy amigos míos Sí, yo de también muchos conozco años, varios, sí. ¿verdad? Pero tengo que juzgarlos en su función, no como que sean amigos míos, ¿verdad? Porque sean amigos míos no voy a decir, pueden hacer lo que ustedes quieran, que yo no lo voy a comentar, ¿sí? Y a mí me parece que tenemos un Banco Central, yo no sé si ha perdido grados de autonomía, pero sí me parece que no está viendo la realidad económica del país como es. ¿Y cómo analiza usted en Monex, en ese mercado de moneda extranjera, que se abre una hora de lunes a viernes, ahí creo que es entre 12 y 1 de la tarde o 1 y 2 de la tarde, no recuerdo el horario, el papel que ha jugado el Banco Central en ese control del dólar? Porque desde ahí parto yo para hacer la premisa de la influencia que puede haber desde el Poder Ejecutivo, desde Casa Presidencial, con el Banco Central, porque la complacencia que ha mostrado el ministro de Hacienda y el presidente de la República con la revaloración del colón frente al dólar ha sido patente y la muestran como una de las grandes virtudes. Y el Banco Central es el que juega en ese mercado del Monex para que la moneda no caiga o no, a los niveles que ha caído o que no se vaya más allá de un valor determinado, ¿verdad? Ya no son las mini devaluaciones que habían antes. Entonces, la pregunta es, ¿es tan libre el funcionamiento y la determinación del valor del dólar en ese mercado o hay una manipulación del Banco Central hacia la baja? Primero, Claudio, y soy muy tajante en eso, Monex no es un mercado. Usted no puede tener un mercado donde un actor maneja el 70% de las compras y las ventas de dólares. Estoy de acuerdo, pero la definición lo llaman así. Mercado, mercado digamos, si usted quiere hablar, hable de monopolio, pero no hable de mercado. Bueno, ¿verdad? por ahí está la trampa de mi pregunta. Sí, claro. Entonces hay un monopolio del manejo del dólar. En Monex se transa más o menos el 17% únicamente de todas las transacciones internacionales, ¿verdad? Y ese 17%, el Banco Central es el que juega el papel más importante. Entonces, el Banco Central puede hacer lo que quiera
con ese pseudo mercado que tenemos ahí. Y eso es un error, digamos, de la política económica que estamos en estos momentos dependiendo de un llamado mercado que no funciona como mercado. Si usted me dice que hay un plan de gobierno que se aprueba en el Ministerio de Planificación, que cada gobierno lo desarrolla al principio, 3, 6 meses, a veces hasta más meses se llevan para presentarlo. Y ese es el plan de gobierno, uno podría decir qué belleza, que el plan de gobierno es lo que se plantea. Pero la verdad, y usted fue ministro de Hacienda, que si uno quiere saber hacia dónde va un gobierno, un poder ejecutivo, lo que tiene que revisar es el presupuesto de la República. Y ahí mejor le dice si realmente lo que está planteado en ese presupuesto coincide con las lindas letras de lo que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando uno ve la inversión que actualmente está haciendo el gobierno, a mí me llamaba la atención de que alguna gente alababa mucho la gestión del señor Amador, el exministro de Obras Públicas y Transportes, cuando, si acaso, el actual gobierno estaba invirtiendo un 6% en el desarrollo de la infraestructura cuando se venía y que algunos consideraban que todavía era bajo entre un 15 y un 20%. Pero resulta que ahora ese gasto corriente que usted hacía referencia antes, concentrado solamente para sostener el gobierno, no le está dando importancia al desarrollo de infraestructura y a la inversión. Hay un montón de proyectos que se han detenido. El gobierno inclusive corta un fideicomiso con el Banco de Costa Rica para la carretera San Ramón-San José o San José-San Ramón, y donde los viajes estaban dotando de grandes cantidades de recursos para el desarrollo de esa carretera, y lo corta y ahora los peajes van a volver a lo normal y se van a perder miles de millones de colones. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para ese crecimiento? Le hago la pregunta porque antes le decía yo a usted que si no se están recaudando bien los impuestos, si no hay unos buenos ingresos del gobierno, que la mayoría de los recursos que entran, o lo importante, los recursos que entran al Estado costarricense, al Ministerio de Hacienda, son impuestos. Yo no conozco ningún gobierno que no se financie con impuestos. Entonces, si esos impuestos no están entrando, si no estamos teniendo un desarrollo de la reactivación económica interna del país, pareciera que el mismo hecho de que este gobierno no está invirtiendo lo está llevando a coger esos préstamos para pagar gasto corriente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es tener un sistema mucho más integrado de la planificación del Estado costarricense, que no lo tenemos, ¿verdad? Y bueno, vea, Claudio, no quiero excederme en críticas al exministro Amador, pero póngase a ver las obras que se suspendieron durante su gestión. Botón. La carretera Carlos, San José, Cartago, cuando Cartago. tenemos un gran centro de desarrollo Ajá. tecnológico en la Lima de Cartago, que es ejemplo en el mundo realmente de exportación de productos de alta tecnología, con una carretera que es un desastre para llegar al aeropuerto de Santa María, ¿verdad? Estamos hablando de casi 40, 35 Limonal kilómetros. Cañas, se paró. Perdón, bueno, digamos esa. Tenemos, ya usted mencionó San José San Ramón, historia muy conocida. La ruta 27, esa ruta 27 hay que modernizarla y ampliarla a 4 carriles. Ahí hay un costo muy alto. A mí me tocó hacer hace un tiempo un estudio, un costo muy alto por no tener esa carretera ampliada. Sé, porque me tocó verlo de cerca, que el exministro Méndez Mata dejó prácticamente listo para sentarse a renegociar los términos de la ampliación de esa carretera con la empresa que administra la carretera. Se suspendió. Entiendo que el exministro Amador tuvo apenas un par de reuniones con la empresa y ahora se volvió a suspender. Y no ha pasado absolutamente nada en 2 años. Y no voy a hablar de Limón, ¿verdad? Que también la carretera San José-Limón es un absurdo lo que tenemos, porque realmente lo que falta es relativamente muy poco para tener una carretera bastante buena conectando con el principal puerto del país. ¿Cómo va a aumentar la productividad y la eficiencia de la estructura productiva de Costa Rica con esas carreteras tan deficientes y con un Estado, con un gobierno que puede hacer cosas realmente muy fácilmente y no las está queriendo hacer? Vea, y en este tema, Claudio, no es que yo sea un fanático de eso, pero si el Estado no tiene los recursos
Para eso tiene esquemas muy probados en muchos países. Pero me dejaste una pregunta. Usted nos acaba de decir que ahora en el Fondo Monetario Internacional hay mucho dinero, que son muy bondadosos con los créditos en Costa Rica. Muchas de estas obras que estamos hablando ya tenían algunas de ellas los créditos aprobados para la inversión. No sé cuál fue el interés de detener esa inversión. Y por qué no pedir, y por qué los diputados nuestros no se preocupan por decirle al presidente, mire, pero ¿por qué no pide prestado en lugar de estar pidiendo para generar el pago de gasto corriente? ¿Por qué no pide para generar toda esta necesidad de infraestructura que reactivaría sin duda el mercado interno y los ingresos que el Estado va a tener también por pago de impuestos? Eso no hay la menor duda. Sí, Vea, pero es que no, pero vea, no quiero que yo soy sonar muy que estoy tonto y no criticando entiendo. excesivamente a la Asamblea Legislativa, porque hay otras personas que critican más duramente a la Asamblea Legislativa. El presidente, por ejemplo. Pero la Asamblea Legislativa ha aprobado varios de los préstamos externos. ¿Y qué es lo que dice esos préstamos externos? Son de apoyo presupuestario. No tienen un destino específico en ningún lado. Una cosa es el discurso, lo que se dice, que usted mencionó. Sí, claro. Pero otra cosa es lo que dicen los préstamos. Los préstamos son de apoyo presupuestario. Entran a la caja única y el Ministerio de Hacienda puede hacer con esos recursos lo que quiera, ¿verdad? Ahora, el ministro de Hacienda, vamos a ver, el ministro de Hacienda ha sido muy vehemente en el corte del gasto social, sobre todo de este país, en becas, en vivienda, en salud, en educación. Se ha cortado muchísimo el presupuesto. Los exportadores están sufriendo mucho por diferentes circunstancias, entre ellas el dólar. En algunos momentos también hay que también llamar la atención de que fueron a veces muy complacientes también algunas autoridades en la devaluación del dólar para beneficiar a ese sector, también es cierto. Pero veamos lo que nos costó, y usted que hablaba del año 80 y la década de los 70. Después de esa cuarentena que viene del año 40 con las grandes transformaciones sociales del doctor Calderón Guardia, y llegamos a la crisis del 80, una verdadera cuarentena, 40 años. Empezamos una nueva cuarentena, y esa cuarentena le apuesta a la exportación. Y creo que es colega suyo también, el vicepresidente Brunner de la República, cuando ve a los exportadores y a otros sectores sufriendo, como el caso del arroz, por el precio del dólar, lo que les recomienda es que cambien de actividad. Yo me pregunto, por Dios, si costó 40 años haber desarrollado un sector exportador y que ellos hayan tenido que invertir, ya sea en arroz o cualquier otra actividad, y que alguien de repente con una frialdad, sin ninguna sensibilidad, les diga, si no les va bien, cambien de actividad, como que fuera una pulpería. ¿Cuál es la lectura que tiene usted al respecto? Un desconocimiento de la realidad productiva del país. Eso no se puede hacer, Claudio. Si usted ha invertido durante 15, 20 años en un bananal en Costa Rica, ¿qué hace? Bota las matas. ¿Y a qué se dedica? O si usted ha invertido X millones de dólares en producir y exportar piñas, o si tiene una planta industrial aquí para exportar a Centroamérica, que ya no es rentable, esa persona qué puede hacer? Cerrar la planta y perder todo el dinero que ha invertido, y muchos con deudas. Sería una crisis para el sector bancario costarricense, muy grave, ¿verdad? Una cosa como esta. Hablando del sector bancario y hablando de desaprovechar oportunidades, nos quedan 2 minutos. El Banco de Costa Rica. Dicen que lo vendemos y que pagamos lo que no estamos pagando con los créditos, ¿verdad? Ahora resulta que antes eran los eurobonos para pagar deuda cara para tener deuda barata. No se hizo y ahora nos dicen que vamos a vender el Banco de Costa Rica porque si no, lo dijo Nogui Acosta, no va a haber inversión social. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Eso es lo que yo entiendo. Pero eso lo dijo el ministro con todo de Hacienda. respeto a mi buen apreciado ministro de Hacienda, que no fue alumno mío, por cierto, el otro día estuvimos bromeando. Esa fue la torta, Se salvó. No, nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Absolutamente. Y bueno, y a mí me parece, no porque yo haya estado en el Banco Nacional, que usted sabe muy bien, Claudio, pero porque yo sé el rol que ha jugado tan importante el Banco de Costa Rica aquí en este país.
el Banco de Costa Rica se especializó mucho en todo el desarrollo industrial que Costa Rica vivió en los años 60, 70, 80, ¿verdad? Fue principalmente el Banco de Costa Rica, así como el Banco Nacional jugó un papel muy importante en el sector agropecuario, ¿verdad? Así es. Como todos sabemos. Y yo no le veo cara a la ventaja ni por qué. Esa obsesión de tratar de vender el Banco de Costa Rica, que es muy rentable. Claro. El año pasado fue de los bancos más rentables, inclusive más rentable que varios de los bancos privados, ¿verdad? Un mal pensado diría, por eso mismo que se quiere vender. Bueno, pero mira que aquí hay una paradoja, Claudio. Si Nadie, usted va a vender nadie intenta vender el IMAS. Perdón, si usted va a vender un automóvil, Sí. usted no sale públicamente a decir, mire, yo lo quiero vender, pero viera cómo le falla el carburador a sí, ese carro. Sí, sí, exactamente. De acuerdo. Usted lo chainea y lo limpia y lo encera, ¿verdad? Para venderlo bien bonito, ¿verdad? Sí, Pero hablando no critica que mal no de él, sirve, nunca lo va a ¿verdad? vender. ¿Ah? Hablando mal de él, nunca lo va a vender. Sí. Don Fernando, muchas gracias. Un placer haber departido con usted aquí. Que nos quedaron temas, no hablamos de fútbol, Tenemos que Claudio. hablar de fútbol un día de estos. Con Muchas todo gracias, gusto. muchas gracias. Muchísimo Gracias gusto. a todos ustedes por habernos acompañado en un capítulo más de La Política con P mayúscula y los espero en 8 días, al ser las 8 aquí en Ticavisión y también en nuestro canal en YouTube en forma simultánea. Un abrazo.